¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar sobre qué son, para qué sirven y cómo se utilizan las oraciones de relativo. Las oraciones de relativo también son conocidas como oraciones adjetivas porque sirven para describir o especificar a un sustantivo, nombre o elemento de una oración. De hecho, vale mencionar que las oraciones de relativo se consideran como oraciones subordinadas porque nunca van a funcionar como la parte principal de la oración, sino que son algo accesorio que funciona para describir o especificar a un elemento dentro de la oración principal. Por ejemplo, me encantan estas películas que tratan de detectives. En este caso, la oración principal es me encantan estas películas. Sin embargo, para dejar bien claro a qué tipo de películas me refiero, añado una segunda oración que lo especifica diciendo que tratan de detectives. De esta forma queda más claro. Sin embargo, la segunda oración, que tratan de detectives, no es la oración principal. Esta segunda oración solo vive y existe para aclarar un elemento dentro de la primera, que esa es la oración principal. Ahora, en este ejemplo, la oración de relativo quedó al final, porque el elemento al que estábamos describiendo era las películas y estaba al final de la oración principal, por lo que queda bastante claro que la primera parte es la oración principal y la segunda parte es la oración de relativo subordinada a la primera, pero no siempre es así. Por ejemplo, si el elemento al que estamos describiendo es el sujeto de la oración y está al principio de la misma, entonces la oración de relativo se va a mover junto con él. Tenemos el caso de la oración: los padres que hayan pagado la cuota podrán llevar a sus hijos al viaje. En este caso, la oración principal es los padres podrán llevar a sus hijos al viaje. Sin embargo, no queremos dar a entender eso. Queremos especificar que solamente aquellos que hayan pagado la cuota. Así que introducimos una segunda oración, que va a ser la oración de relativo, una oración subordinada, que nos va a especificar qué padres podrán llevar a sus hijos al viaje. Solo aquellos que hayan pagado la cuota. Es importante mencionar que existen dos tipos de oraciones de relativo, que son las especificativas y las explicativas. Por un lado, las especificativas, literal, como dice el nombre, especifican a qué tipo de sustantivo me estoy refiriendo. Por ejemplo, la oración que acabamos de poner hace unos momentos. Los padres que hayan pagado la cuota podrán llevar a sus hijos al viaje. En este caso no queremos dar a entender que los padres en general podrán hacerlo, sino que queremos referirnos a un grupo específico de padres. Así que vamos a especificar a qué padres nos estamos refiriendo por medio de una segunda oración, que va a ser la de relativo, que es la que nos va a decir qué padres podrán llevar a sus hijos al viaje, solo aquellos que hayan pagado la cuota. Por otro lado, tenemos las oraciones explicativas. En estos casos no estamos especificando, sino que vamos a añadir información adicional sobre el sustantivo al que estamos describiendo. Esta información adicional no es estrictamente necesaria, pero sirve, como lo dice el nombre, para explicar algo dentro de la oración. Por ejemplo, mi novia, que es bien floja, no me quiso ayudar con la comida. En este caso, la oración principal es mi novia no me quiso ayudar con la comida, pero sentimos la necesidad de explicar por qué no me quiso ayudar con la comida y por lo tanto lo hacemos por medio de una oración de relativo que dice que es bien floja. Si te fijas, las oraciones explicativas, a diferencia de las especificativas, se escriben entre comas, que bien podríamos hacerlo entre paréntesis porque, como dijimos hace unos momentos, son información adicional. Es importante notar la diferencia entre las especificativas y las explicativas, porque a la hora de escribirlas es muy similar y prácticamente la única diferencia serían las comas que ponemos en las explicativas, pero el significado cambia mucho. Por ejemplo, aquí tenemos una misma oración dicha de ambas formas. La primera, en el caso de ser especificativa, dice: los alumnos que no estudiaron reprobaron el examen. La segunda, que es explicativa, dice: los alumnos que no estudiaron reprobaron el examen. No dicen lo mismo ambas oraciones. La primera dice que solamente aquellos alumnos que no estudiaron reprobaron el examen, que bien pudieron haber sido 5 o 10 de 30 alumnos, por poner un ejemplo, mientras que la segunda oración dice que los alumnos reprobaron el examen y además nos agrega la explicación de que no lo hicieron por no haber estudiado.
Ahora pon mucha atención porque las oraciones de relativo requieren una de dos para ser introducidas. O un pronombre relativo, o una preposición y después un pronombre relativo. Un caso de una de estas oraciones introducida por un pronombre relativo sería el siguiente. No, todo cuanto te digan de mí es falso, no les hagas caso. En este caso la oración de relativo es cuanto dicen de mí, y si te fijas está introducida por el pronombre relativo cuanto. Otro ejemplo es la oración que pusimos hace unos momentos de los alumnos que no estudiaron reprobaron el examen. En ese caso, la oración de relativo es que no estudiaron y está introducida por el pronombre relativo que. Pero también mencionaba que estas oraciones pueden ser introducidas primero por una preposición y después por el pronombre relativo. Por ejemplo, en el caso de la oración, la casa en donde vivías estaba hermosa. En este caso, nuestra oración de relativo es en donde vivías. No comienza directamente con el pronombre relativo donde, sino que primero se introduce con la preposición en y después el pronombre relativo donde. Lo mismo pasa con la oración el señor al que saludaste en la entrada es mi papá. En este caso nuestra oración de relativo es al que saludaste en la entrada y primero nos introduce con la preposición al para después continuar con el pronombre relativo que. Espero que esta información haya quedado clara y de ser o no ser así, puedes expresarte en los comentarios, puedes dejar un like, un dislike, puedes suscribirte, darle a la campanita o no hacer ninguna de las dos cosas como tú quieras. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, te deseo muchas bendiciones, que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más información.